Pero empieza a circular, y se refleja en otras encuestas más sistemáticas, esta cosa de al final son iguales a los otros, al final son iguales a los otros, y esto es algo que está preocupando al gobierno. Y al final son iguales a los otros o al final son todos iguales, empezó a crecer sobre todo a partir del caso Adorni, porque hay que decir que la criptoestafa Libra ya venía del año pasado y más o menos se conocía lo que ahora se confirma al abrir el teléfono de Mauricio Novelli. Pero la criptoestafa Libra no le hizo perder las elecciones a Javier Milei. Sin embargo, lo de Adorni, pese a que también la gente en la calle dice, bueno, es un caso de corrupción menor frente a todas otras cosas que suceden, pero es un caso que se entiende. Y entonces ahora empieza a sostenerse una cierta inquietud dentro del gobierno sobre qué demonios hacer con nada menos que con el jefe de gabinete, con el flamante jefe de gabinete, porque hay que decir que asumió hace cuánto, hace 3 meses Manuel Adorni. El señor que era vocero y que ahora es jefe de gabinete no pudo dar respuestas. Y entonces empieza a haber una comparación inquietante en el gobierno con José Luis Espert. Claro, no estoy hablando de pelo, porque ya se sabe que Espert era pelado y Adorni se plantó pelo. No estoy hablando de pelo, sino de destinos. Porque el protocolo que se está aplicando con Adorni es más o menos el mismo protocolo que se aplicó con Espert. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un protocolo no escrito, como si fuera un protocolo de crisis en el gobierno. Estoy imaginando a la luz de lo que pasó con José Luis Espert, pero hay algunos editorialistas que empiezan a ver estos mismos pasos. Tal vez sea un protocolo que hay en alguna comunicación de crisis, ¿no? Estas cosas, siempre hay gente que piensa estas cosas, pero lo primero que han hecho fue negar todo. Lo segundo que hace el gobierno en estos casos es decir que es una operación, o sea, le echa la culpa a los periodistas, ¿no? Decir, bueno, es una operación, es una mentira. Lo tercero que hacen es defienden al funcionario que quedó culo al norte, ¿sí? Después lo cuarto que hacen es un silencio. Cuando ven que ya no lo pueden defender más, silencio. Y lo quinto que hace es, le sueltan la mano y lo reemplazan. Lo que pasa es que todos estos pasos se hacen sin volver ni tener vergüenza de lo que se hizo antes. Piensen en el caso de José Luis Espert. Cuando se empieza a conocer el vínculo de José Luis Espert con Fred Machado, un tipo que está preso hoy por narcotráfico en los Estados Unidos, dijeron, bueno, no tiene nada que ver, no, porque acuérdense que esto ya se conocía de la campaña anterior, que había una conferencia de prensa donde estaba José Luis Espert y agradecía a Fred Machado el avión que le había prestado. Todo eso fue pasando el tiempo hasta que se empezaron a conocer las revelaciones. Hasta que abogados argentinos fueron a los Estados Unidos, pidieron el listado de transferencias y ahí empezó a aparecer José Luis Espert. Y como José Luis Espert era el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, negaban todo. Decían, no, mentira, le echaban la culpa a Grabois, decían que Grabois era sucio, delincuente, gerente de la pobreza, porque Grabois era uno de los que lideraba las denuncias. Y después empezaron a aparecer más papeles, y más papeles, y más papeles, hasta que antes de que lo extraditaran, Fred Machado dijo, sí, acá está el contrato que yo firmé con José Luis Espert, y acá está la plata, y cómo le pagué. Y entonces no se pudo sostener más la candidatura de Espert, y así está hoy Espert. Nadie lo llama, nadie le da pelota, está recluido en su casa, está imputado y tiene todos sus bienes, él, su esposa, sus hermanos, todos los bienes inhibidos. Intentó que le liberaran los bienes y el juez le mandó decir, no, escúcheme, señor, usted sacó $80.000 de una caja de seguridad antes de que nosotros le inhibiéramos los bienes, así que debe tener ahorro, arréglese con la plata que ya sacó. Con Adorni, por incómodo que parezca, está pasando lo mismo. Primero negaron todo, después dijeron que era, lo dijo en un tuit de Karina Milei, dijo que era basura mediática, ¿sí? Después lo respaldaron, porque salieron a respaldar, y lo salió a respaldar Javier Milei, se lo llevó, ahí está, a ver si lo podemos ver, se lo llevó de gira ahí a Córdoba. Ahí está Milei entrando a saludarse en la bolsa de Córdoba. Ahí está Karina Milei, atrás está Adorni. Cuando habló Milei también lo respaldó Adorni. Pero después, cuando empiezan a salir a lo largo de la semana otras revelaciones del mundo Adorni, se hizo el silencio. Adorni, hay que decirlo, que también canchereó, según su estilo, poniendo un tuit diciendo, el presidente de la Nación junto al flamante jefe de gabinete,
que reemplazará este fin de semana al actual jefe de gabinete, Fin. Esta es la canchereada de Adorni diciendo, bueno, el nuevo jefe de gabinete reemplazará al jefe de gabinete. Bueno, un juego de palabras para decir que a él no lo tocaban de su cargo. Es más, el propio presidente Javier Milei, igual que lo que hace Donald Trump, maltrató, insultó a Liliana Franco, una acreditada en Casa de Gobierno que lleva añares, digamos, todos la conocemos, todos sabemos y lo que la respetan a Liliana Franco como acreditada en gobierno, y dijo que era una pluma grasienta, que de su pluma grasienta, esta pluma mugrosa, otra pluma mugrosa mintiendo y además siempre contra el gobierno, otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo de 2025, se le conoce el ruido y su color, así son, Fin. ¿Por qué? Y Manuel Adorni poniendo fake Fin, que lo iban a echar y lo iban a reemplazar de su cargo a Manuel Adorni. Sin embargo, algo pasó, porque después que el propio presidente salió a desmentir esto, que lo iban a reemplazar a Adorni, se conocieron todavía más detalles que dejaron incómodo al gobierno. ¿Qué detalles? Resultó ser que Adorni, que claro, como todo funcionario, tuvo que presentar una declaración jurada y tuvo que presentar también la declaración jurada de su esposa. Y en estos días se conoció que ni en su declaración jurada ni en la declaración de su esposa figuraba una casita de unos, ¿cuánto? Según la haya conseguido comprar, $200.000, $150.000. Acá está, un lindo ranchito en Exaltación de la Cruz, en un barrio cerrado llamado Indio Cuá Golf Club. Y esta casa es atribuida a Adorni. ¿Por qué se la atribuyen a Adorni? De hecho, hay una denuncia judicial pidiendo que se investigue. ¿Por qué se la atribuyen a Adorni? Porque las expensas figuran a nombre de su esposa, ¿sí? Bettina Angeletti. Este es el lugar. Lindo, lindo lugar. Bettina Angeletti figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Trascendieron algunas fotos donde ubican la camioneta de la propia Angeletti en la puerta de la casa. Y si la casa fuera alquilada, y si no fuera de ellos, supongo que Adorni, que fue vocero, ya hubiera salido a desmentirlo. Fíjense qué paradójico destino el del ex vocero Adorni, actualmente jefe de gabinete, que él canchereaba contra todos los periodistas, con que mentíamos, con que... y tanto que había armado, acuérdense lo rápido que pasan las cosas en este país, que nos olvidamos, había armado un streaming que se llamaba Fake 78, y creo que debe haber salido 2 veces, porque a la tercera vez le saltó el caso Libra, le saltaron un montón, saltó el caso Spert, y ahí se dejaron de joder con el streaming diciendo las mentiras a los periodistas, porque cada vez que intentaban desmentir a los periodistas, les salía una verdad, y la verdad era verdad, y tenían que recular en chancletas. Entonces Adorni, que todo es fake en el mundo Adorni, empezó a discontinuar el streaming Fake 78, pero si es un hombre que fue vocero, que no es precisamente un hombre corto de palabras, se supone que debería haber desmentido lo de esta casita en Exaltación de la Cruz, que no figuraba ni en su declaración jurada ni en la declaración jurada de la esposa. Porque es un enriquecimiento que, según dicen otros, empezó a molestar a los propios sostenes de Adorni dentro del gobierno, que ya se sabe que es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Entonces, hasta la propia Karina Milei empezó a quedar molesta porque quedó en falsa escuadra. Salieron a defender a Adorni, ella salió a defender a Adorni, Milei salió a defender a Adorni. Todos los ministros salieron a decir, igual que en el caso Spert, acuérdense, espalda con Adorni, y pum, saltó una linda casita de Adorni, que ni Adorni sale a decir de dónde consiguió la casa. Como si esto fuera poco, acuérdense la historia del avión de San Fernando. En principio estaban todos más preocupados por saber quién era el que había filtrado las 2 fotos incómodas de Adorni. La foto en Nueva York, donde estaba él y la esposa en la tumba del Rebe de Lubavitch, y ahí se supo que la esposa había viajado a Nueva York, y la foto en el aeródromo de San Fernando. Bueno, en ambos casos todos miraron a Patricia Bullrich. ¿Por qué miraban a Patricia Bullrich? Porque Patricia Bullrich es la que compite en la interna libertaria, aunque no esté lanzada todavía, para ver quién es la candidata o candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich quería ser ella, pensaba que le podía ganar a Jorge Macri o quien sea el candidato del espacio del PRO. Adorni quería ser él porque había ganado las elecciones de candidato a legislador y estaba impulsado por Karina Milei. Bueno, por eso todos miraban a Patricia Bullrich y sumaban 2 más 2. Decían,
Patricia Bullrich, que a través de su marido tiene mucho vínculo con el mundo de la colectividad judía. La foto salió en FM High, una radio vinculada a la colectividad judía. Y después dijeron, pero Patricia Bullrich también tiene vínculos con la Policía de Seguridad Portuaria, que son los que filmaron ese video. Entonces, detrás de esto estaba Patricia Bullrich. Incomprobable, Bullrich, para quitar las sospechas, dijo que bueno, que comparado con lo que hacía Cristina, esto era nada. Pero ahí quedó primero dando vuelta a la sospecha. El problema es que la sospecha ahora dio lugar a esto, ¿qué hacer con Adorni? Y así como Milei puteaba en el medio de la semana a una acreditada en gobierno, puede decir, che, están empezando a pensar qué hacer con Adorni, y salieron todos a desmentirlo, hoy buena parte de los portales y los editorialistas políticos de la Argentina dicen, porque desde gobierno están dejando trascender que hay incomodidad con la situación de Adorni y que están estudiando ya reemplazantes. O sea, todos los diarios, los que simpatizan, los que no simpatizan con el gobierno, ya están diciendo, bueno, en el gobierno están mirando para todos lados a ver quién va a ser el reemplazante de Adorni y, por supuesto, empiezan a circular los nombres habituales. Martín Menem, Diego Santilli, Sandra Petovelo, la propia Pilar Ramírez, que es una legisladora de Ciudad de Buenos Aires, todo esto es lo que empieza a circular. Entonces, fíjense cómo se cumple el protocolo, el mismo protocolo que le aplicaron a José Luis Espert. Primero dijeron que no, después dijeron que era basura mediática, que la culpa era de los periodistas, después defendieron al funcionario, cuarto hicieron silencio, estamos en la etapa de silencio con Adorni, y quinto, falta el desenlace. Lo sostendrán, no lo sostendrán, pero por eso les digo que la comparación entre Milei y Espert es incómoda.